Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, sí. Hola, ¿cómo están? Bien. Pongo. Bien muerto. Ok, cambié a los audífonos. ¿Me escuchan ahí un poco mejor? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, hay 13 conectados, entonces ahí vamos. Ok, pues vamos a continuar con la clase. Voy a abrir el Classroom para ver cómo andamos de pendientes. Creo que no tenemos todavía tantos pendientes, ¿no? ¿Alguien recuerda qué pendientes tenemos? Pues hasta hoy se tenían que entregar los ejercicios del 4 y del 5, ¿no? Que Ah, revisamos. hoy es Hasta- el día de entrega, ¿no? Hoy es el último día, sí. Ok. A ver. Pues ya lo revisamos, ¿no? Sí. Ok. Sí, exacto. Aquí ya son los ejercicios del tema 4 y 5 que ya tienen fecha de entrega para hoy. Ok. Bueno, 4 y 5. No, tenemos que platicar de examen, oigan, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mientras tanto vamos a seguir con el tema 6, ¿no? Si no me equivoco, la clase pasada llegamos más o menos hasta aquí, con lo que estábamos revisando las jerarquías de almacenamiento, ¿verdad? Vimos este diagrama que muestra la relación entre las estructuras físicas y lógicas, ¿no? Entonces, en este otro diagrama viene un ejemplo de una más forma también de ver cómo se asocian entre ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de un segmento de 96K, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un segmento de 96K. Comentábamos la clase pasada que una forma de entender la relación de o en dónde entran los segmentos desde el punto de vista de almacenamiento, vamos a asociar a un segmento se asocia siempre a una tabla. Creo una tabla, se crea su segmento. Ese segmento a su vez va a estar formado por extensiones. Observen aquí en este ejemplo, lo que les trata de decir es que este segmento tiene dos extensiones, por ejemplo, una de 24, una de 72, y entre ambas suman los 96, ¿no? Los 96K. A su vez, las extensiones pueden estar formadas o más bien, están formadas por un conjunto de bloques. Vamos a suponer por un momento, esto en la realidad casi no ocurre, pero supongamos que son bloques de 2K. Entonces, todos estos bloques que están aquí contiguos, ¿no? Forman a la extensión de 24K y estos bloques de acá, del lado derecho, forman a la extensión de 72. Algo interesante a ver aquí es que, de ver aquí, es que observen o noten que las extensiones de un segmento pueden estar en data files distintos, ¿no? Aquí se observa que hay dos data files, ¿no? Entonces cada uno puede tener extensiones que pertenezcan a segmentos, a un mismo segmento, no importa que estén en distintos data files. O sea, básicamente lo que hace que el manejador es cuando necesita de una nueva extensión, checa si se puede formar una extensión con el espacio libre que haya en un data file. Si no hay el espacio suficiente para formar una extensión, entonces se busca en otro data file. ¿Ok? Entonces, por eso es que una tabla puede tener sus datos, los datos de una tabla pueden estar esparcidos en distintos data files, ¿no? Entonces, si hiciéramos la revisión de estos archivos, ok, si hiciéramos la revisión de estas jerarquías, entonces empezaríamos de abajo hacia arriba, que sería el bloque de datos, ¿no? Después vendría la extensión, un bloque de datos, digamos, la unidad mínima de almacenamiento.
¿ok? Típicamente en bases de datos ya productivas, el tamaño es más o menos de 8K, una cosa así, ¿no? Cada bloque está formado por un conjunto de bytes, que son obviamente ya del disco, ¿no? Y típicamente hay una relación 1 a 1 con el bloque de datos del sistema operativo que veíamos la clase pasada, ¿no? Un bloque de datos Oracle normalmente se mapea a uno, pero pueden ser a varios, ¿no? Después vendría lo que es la extensión, que decíamos, un conjunto de bloques de datos. Aquí lo importante es que son contiguos, ¿no? O sea, estos bloques están pegaditos en el data file. Y entonces, para formar una extensión, pues están juntos, ¿no? Para sumar el tamaño de la extensión. Ok, por ejemplo, les decía, en este caso tenemos una extensión de 24, entonces estos 12 bloques que forman a la extensión de 24 tienen que estar contiguos, ¿no? El segmento, como comentábamos, conjunto de extensiones reservadas para almacenar los datos. Fíjense que aquí dice reservadas porque cuando se insertan los datos a una tabla, ¿ok? Más bien cuando se crea una tabla, puede que se reserve por lo menos una extensión, ¿ok? Y en esa extensión, pues bueno, pueden caber varios registros. Entonces, se hace reservado de espacio, no necesariamente se va a ocupar todo en ese momento, pero bueno, ya queda ahí reservado al menos una extensión para empezar a guardar datos, ¿no? Cuando la tabla se crea, al inicio se crea su segmento y se le asigna una sola extensión. Entonces, cuando la tabla es nuevecita, se crea su segmento correspondiente y a ese segmento se le asocia una extensión, que ahorita vamos a ver un poco más de detalle de esto. Ok. Los segmentos no nada más se crean para tablas, vamos a ver que hay otros objetos que también provocan que se generen segmentos. Ok. Me preguntan acá en el chat, dice, el segmento nosotros lo especificamos o el manejador. Eso es automático. La creación del segmento es automático, o sea, nosotros nunca le decimos que cuando se cree la tabla se genere el segmento, ¿no? Eso siempre ocurre. Lo que sí podemos especificar es en qué momento se va a crear ese segmento y configurarle algunas propiedades del segmento que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Sí, hay valores por default. En cuanto a, por ejemplo, eh, cuántos segmentos crear, en qué momento se crea el segmento, ¿no? Entre otros. ¿Ok? Bueno, si seguimos aumentando de abajo hacia arriba, el siguiente concepto sería el de table space, ¿no? Table space podemos verlo como una unidad de almacenamiento lógica que contiene a varios segmentos, o sea, vamos agrupando, ¿no? De arriba hacia abajo. Cada segmento, ese sí es importante, cada segmento pertenece a un table space. Otra manera también de verlo es, acuérdense que cada segmento se asocia a una tabla, entonces por lo tanto cada tabla pertenece a un table space. Okay. ¿Se acuerdan del table space users que se generó cuando crearon su base de datos? ¿No? Como ahorita solamente existe ese table space y es el table space por default que utilizan todas las tablas que se generen, entonces todas las tablas van a pertenecer a ese table space, al table space users. Si nosotros tuviéramos más table space, de hecho eso lo van a hacer más adelante, entonces ustedes pueden elegir a qué table space asignarle los segmentos de una tabla. Y eso se configura en la instrucción create table. ¿Okay? Cuando ustedes crean una tabla pueden cambiar los valores por default. Y pueden decirle, en lugar de que te guardes en el table space por default, que es users, quiero que los datos de la tabla se almacenen en otro table space, ¿no? Entonces, eso se especifica al momento de crear la tabla. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí, como os contaba, cada segmento debe pertenecer a un solo table space. ¿Ok? Bueno, entonces, dice notar aquí que las extensiones que integran a un segmento pueden ubicarse en datafiles distintos, lo que les comentaba hace rato, ¿no?
y el contenido de una sola extensión siempre está en el mismo data file, ¿no? Por el hecho de que están pegaditos todos los bloques, ¿ok? Como son contiguos, todo este conjunto de bloques debe de estar en el mismo data file, ¿ok? Bueno, una manera diferente de ver la relación entre estas estructuras es otro diagrama, ¿no? Aquí observen, por ejemplo, el concepto de table space, agrupa un conjunto de segmentos. Ok, estos en verde que ven aquí serían segmentos. Y por lo tanto, cada segmento se asocia con su propia tabla, ¿no? Ahora, por otro lado, el table space se asocia o se forma más bien a través de, o se compone de mínimo un data file. Al mismo table space le pueden poner más data files, pero bueno, típicamente por lo menos debe tener uno, ¿no? Entonces, por otro lado, la tabla, como hemos visto, bueno, la tabla está formada por un conjunto de ¿qué? De tuplas y columnas. ¿Ok? Ahora, todos estos renglones, ¿ok? O más bien, cada uno de los renglones que tenga la tabla se van a almacenar dentro de un bloque. ¿Ok? Aquí, esta franjita en azul que ven aquí, sería el registro, cómo se vería un registro guardado en un bloque de datos. Típicamente, ¿no? En un bloque de datos caben varios registros, ¿no? Aunque eso puede no ser cierto si la tabla, por ejemplo, tiene una gran cantidad de columnas. Si la tabla es muy grande, puede que los datos de un registro no alcancen a entrar o no quepan en el espacio que tiene un bloque. Supongamos que tenemos bloques de 8K. ¿Qué pasa si tenemos registros que miden más de 8K? En ese caso, el registro se tiene que dividir. Es decir, el registro se guarda en un solo registro, puede guardarse en varios bloques. ¿Ok? En ese caso, Oracle tiene un concepto que le llaman row piece, que es como que una por piezas, ¿no? Es decir, guardar el registro por piezas. Entonces, en cada bloque va a haber una piececita, ¿no? Como si fuera un rompecabezas. Hagan de cuenta que el registro está formado de dos partes, parte 1 y parte 2. Entonces una parte se guarda en un bloque y en una parte se guarda en el otro. Aquí lo más recomendable es que en las tablas, los registros de una tabla quepan cada registro en un bloque. Porque, bueno, si los dividimos en dos, va a haber ahí una pequeña extra cálculo que se tiene que hacer para armar un registro, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dentro de estos bloques, como pueden ver, los agrupamos y formamos lo que es una extensión. Entonces aquí pueden también visualizar la relación, ¿no? Table space, segmento, extensión y bloques, conjunto de bloques de datos. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, se entiende más o menos la relación entre todas las estructuras. Ok, muy bien. Entonces, creo, dice, ¿no? Dice, me preguntan, si el registro solo pesa un K, los otros 7 quedan libres. Ajá, vamos a suponer que tenemos un bloque de 8K y si el registro pesa un K, entonces este primer registro se guardaría y ocuparía un K aproximadamente. Eso implica que en el bloque de datos tendríamos 7K libres, pero obviamente esos 7K libres se pueden usar para guardar más registros. ¿Ok? O sea, no quiere decir que se guarde un solo registro por bloque. ¿Ok? En un bloque pueden haber varios registros. ¿Ok? Muy bien, entonces, algo más que podríamos aquí platicar de los bloques de datos, aparte de lo que ya vimos, aparte dijimos que es la unidad mínima de lectura y escritura. ¿Cómo sabemos cuánto mide o cuánto espacio ocupa el bloque? Bueno, hay un parámetro que es dbBlockSize. Ese parámetro me dice el tamaño que tiene, ¿no? el bloque.
Entonces, voy a iniciar una terminal para hacer unas consultas interesantes que puedan, para mostrarles, ¿no? Ciertas cosas. Ahorita les comparto la terminal, entonces, para que más o menos veamos, ¿no? A ver, me dicen si ven ahora la terminal. Ok, muy bien. Entonces voy a levantar la instancia. Ok, entonces. Ok, ahora en lo que levanta, le avanzamos un poquito y ahorita regresamos a hacer las consultas, ¿no? Ok, entonces ahorita consultamos qué valor tiene este parámetro para ver cuánto miden ahorita nuestros bloques de datos. Ok, si el tamaño difiere con respecto al tamaño del sistema operativo, se recomienda, bueno, más bien debería de ser un múltiplo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro bloque del sistema de archivos es de 2K, entonces el tamaño de un bloque en Oracle debería de ser múltiplo, ¿no? Por ejemplo, de 4K, 6K, etcétera, ¿no? Ok, para cada bloque que se crea se puede asignarle un tamaño distinto, o sea, por ejemplo, nosotros podemos tener dentro de una misma base de datos bloques de datos distintos, de distintos tamaños. Eso se hace, por ejemplo, a nivel de table space. Podemos indicar, vamos a suponer que tenemos 3 table spaces. Cada uno de ellos puede tener bloques de datos de tamaño distinto. Ok. Bueno, si hacemos todavía un zoom más adentro de lo que es un bloque, vamos a encontrar que el bloque tiene ciertos elementos, ¿no? Aquí en este dibujo pueden ver los elementos que contiene en su interior un bloque de datos. Este sería el equivalente con un bloque del sistema operativo. Aquí se ve que lo forman varios, ¿no? Pero bueno, en realidad es uno, ¿no? Casi Profe, siempre. ¿No? seguimos viendo la terminal. No sé, no No sé, se cambió la... Ajá, no se cambió. ¿No? Se no. supone que. A ver, déjenme ver. Si es que si quito uno se pone el otro por alguna extraña razón. Que fíjense que en el zoom de Mint, que es donde doy bases, ahí sí puedo poner varios, quién sabe por qué, pero bueno. Ok. Ahí ya ven Sí, ya, gracias. ok. Entonces, bueno, les comentaba, en esta imagen pueden ver que un bloque de datos tiene a su vez subelementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un bloque tiene, primero que nada, un header, ¿no? Ese header, como su nombre lo indica, ¿qué le suena la palabra header? Lo han escuchado en algunas materias, ¿no? Por ejemplo, no sé, en redes, ¿no? A nivel general, ¿cuál es la idea de un header? Es como no tanto como un apuntador, sino es como una parte, ¿no? que contiene información de todo un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, un paquete, ¿no? Un paquete tiene datos, pero su header tiene metadatos, por así decirlo, ¿no? Hagan de cuenta que el header es como si fuera el diccionario de datos de un paquete de datos, ¿no? Entonces, en el caso de un bloque de datos pasa algo similar. El header contiene información acerca del propio bloque. Por ejemplo, contiene su dirección en disco, o sea, en dónde se encuentra, en qué parte del disco se encuentra ese bloque, el tipo de segmento que se está usando, ¿no? Es decir, los datos que se guarden en el bloque pueden pertenecer a un segmento. Y ahí me dice qué tipo de segmento, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay varios tipos de segmento dependiendo los datos que se almacenen ahí.
Otra cosa interesante es que guarda información de las transacciones que han modificado datos en el bloque. Por ejemplo, si lanzamos una sentencia insert y esa sentencia insert modifica datos de un bloque, ese bloque guarda información de la transacción que lo está modificando. ¿Ok? Hay una partecita muy especial del header que se llama Transaction Entries. Transaction Entries es como, vamos a entenderlo como un pedacito de aquí del header, que en donde justamente se guardan los datos de esas transacciones, ¿no? Más adelante vamos a ver para qué se ocupan ese espacio, ¿no? Es muy poquito, si fijan, se guardan alrededor de 23 bytes para la mayoría de los sistemas operativos. O sea, pensemos ahorita que esos datos que se guardan aquí es para controlar la ejecución bueno, no la ejecución, sino más bien controlar qué cosa es lo que está modificando cada transacción en un bloque, ¿no? Hay otra parte del header que se llama Table Directory. Table Directory, como su nombre lo indica, es un directorio que contiene metadatos, ¿no? Esos metadatos, contiene metadatos de tablas cuyos datos han sido almacenados en el bloque. O sea, en este directorio podríamos saber qué tablas, ¿no? Qué tablas están asociadas con un bloque de datos, ¿no? O dicho de otra manera, podríamos saber qué bloques de datos le pertenecen a qué tablas, ¿no? Por ejemplo, una tabla T1 puede tener asignados 10 bloques, ¿no? Entonces, en cada uno de esos 10 bloques habría una referencia, ¿no? De qué tablas son las que tienen datos almacenados en cada bloque. ¿Ok? Después viene otra parte que sería la siguiente, que es otro directorio, pero ahora es de registros. O sea, un directorio de tablas, un directorio de registros. Ahora el directorio de registros sí sería una especie de lista de punteros que indican dentro del bloque donde se encuentran ciertos registros de la tabla, ¿no? Recuerden que en este bloque de datos pueden existir varios registros. Entonces, en este directorio están los punteros hacia esos registros, ¿no? O sea, más o menos si lo dibujamos aquí, podría ser algo como esto, ¿no? Supongan que aquí tengo varios registros guardados en el bloque, una cosa así, ¿no? Entonces, por cada registro que se tenga guardado en el bloque, hay una entrada aquí en el directorio, ¿no? Una especie de puntero que me lleva a este registro, otro puntero que me lleva a este registro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el row directory es como una especie de lista de punteros hacia todos los registros que tengo guardados en el bloque. En el table directory sería algo parecido, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo una tabla, ¿no? Y vamos a suponer que esa tabla tiene asociado a dos bloques, ¿no? Entonces habría en este table directory nuevamente una referencia hacia, mira, este bloque le pertenece a esta tabla, ¿no? Este bloque tiene datos de esta tabla y así sucesivamente, ¿no? Este bloque a lo mejor tiene datos de otra tabla, entonces estaríamos más o menos una cosa así, con otra tabla aquí. ¿Ok? A nivel general, todo este header, todo este espacio que ven aquí, todo esto que ven aquí, que es el header, en general ocupa entre 84 y 107 bytes. O sea, de los 8K, por ejemplo, ocuparía todo ese espacio. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que contiene el header. Tiene otras cosas que las vamos viendo más adelante, ¿no? Las vamos a revisar un poco más adelante. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de lo que sería el header o el encabezado? Ok, bueno, entonces voy a regresar a... ¿puedo borrarles ya estos dibujillos que les hice?
para pasarme a la... Ok, me voy a pasar ahora a la terminal para mostrarles lo que les comentaba de el tamaño del bloque, ¿no? Entonces, db block size, vamos a ver aquí, new share en la terminal. Ok, entonces vamos a ver. Show parameter db block size, y como les comentaba, ahorita nuestro parámetro es de 8K. Ok, bueno, entonces sigamos. Vamos a ver ahora lo que es un registro, pero desde el punto de vista físico. Me preguntan si podemos modificar el header. Nosotros de manera directa no, lo podemos hacer de manera indirecta a través de la configuración de parámetros. Ok, pero de manera directa no. De hecho, tampoco podemos ver tan claramente qué contiene el header, ¿no? Siempre lo hacemos de manera indirecta. Ok, bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa con un registro? El registro a su vez también tiene una estructura desde el punto de vista físico. ¿Ok? Un registro de una tabla, ¿no?, puede ser almacenado, decíamos, dentro de uno o más bloques, típicamente uno solo. Si el registro, les decía, ¿no?, se almacena en varios bloques, entonces en cada uno de los bloques se guarda lo que se le conoce como row piece, o sea, como una piececita, ¿no?, del registro, una parte del registro. ¿Ok? Si el registro cabe en un solo bloque, entonces nada más tenemos un solo row piece, ¿no?, una sola pieza por cada registro. O sea, un registro puede estar formado por varias piezas, ¿no? Ok. Entonces, la longitud de cada registro puede ser variable, sobre todo si tenemos tipos de datos variables, ¿no? Ok. ¿Qué dicen aquí? ¿Que quieren estudiar o que qué? No entendí. Pero bueno. Alguien en el chat está, o nos están, tenemos un intruso, ¿verdad? Se me hace. O alguien anda un poco alterado de los nervios o qué. Ya no tomen tanto de eso. ¿Es un invitado? ¿Tenemos un invitado? Mira, ¿espía o qué? No, no es cierto. ¿Lo sacamos de la clase? Sí, ¿verdad? Sí, pues esta es una clase VIP, ¿cómo? Ahora que nos diga algo, ¿no? Bueno, platícanos algo de ti, ándale, de dónde eres o qué, o cómo. No quiere hablar, ¿ya vieron? Ya lo apenaron. O ya se fue. Ya se fue. Ups. No, pues qué feo. En verdad sí se fue, no, qué mala onda. Uy, no lo espanté tan pronto, no, bueno. Bueno, si alguien lo conozca, dígale que estábamos jugando, que no se enoje, bueno, qué feo. Bueno, sigamos. Total, si no quiere entrar, pues ni modo. Nada. Ok, entonces decíamos, en un registro también tenemos el concepto de header, o sea, un registro también tiene metadatos, ok. Y aquí en esta imagen pueden ver más o menos de qué se conforma, ¿no? Cada row piece, como bien lo pueden ver aquí, también tiene su propio header, ok. Esta parte que ven aquí como que en varias secciones sería el header, y de la parte derecha vendrían ya los datos del registro, ¿no?
por cada columna, como pueden ver aquí, la parte negro pueden visualizarla o entenderla como ya los datos de la columna, el dato. Y estas franjas en blanco que ven aquí es una partecita de metadatos en donde se guarda la longitud del dato. ¿Ok? Digamos, para saber hasta dónde llegan los datos de cada columna, se guarda la longitud. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos aquí 2 columnas, nombre y apellido, supongamos que es de una tabla cliente. Entonces, si definimos a lo mejor un varchar de 50 como máximo, no significa que va a haber aquí 50 bytes reservados, sino que como es un varchar, como es una cadena de longitud variable, ¿no? El varchar, más bien se almacena únicamente lo que ocupa el dato. Y aquí en esta parte de metadatos guardamos lo que está ocupando realmente, ¿no? Para saber, digamos, hasta dónde llega cada uno de los datos que tiene el registro. ¿Okay? Ya llegó el colado, dice que hola, ¿verdad? No te espantes, tú entra a clase, no te preocupes. Ok, entonces, ¿no hay dudas de esto? ¿Todo bien? Ok, bueno. Que nos platique algo, ¿no? El invitado. Ahorita se espanta y se va de nuevo, ¿no? Qué chistosito. Pero bueno, soy un Pepito. Está bien, no quiere platicar nada, entonces no ella. Ok, bueno, entonces, ¿qué? Juego Apex profesional. ¿Eso qué? Ok, entonces, continuemos. Row IDs. Ok, ¿se acuerdan de su clase de bases 1 de lo que era un Row ID? Ok, muy bien. Un Row ID, como recordarán en su clase de bases 1, las bases de datos utilizan mucho este concepto para identificar de manera única y acceder de forma, la forma eficiente a cada uno de los registros de una tabla. Ok. Representa realmente el mecanismo más eficiente para ubicar a un registro, ¿no? El Row ID apunta básicamente a parte de estas estructuras que estamos revisando ahorita. ¿Okay? En el caso de Oracle, por ejemplo, los Row IDs son cadenas. Bueno, las visualizamos como cadenas de 18 caracteres, ¿no? Se emplea codificación en base a 64. Aquí, por ejemplo, se ve la estructura de un Row ID. Por ejemplo, los primeros 6 caracteres representan el número de... Identifica el segmento de la base de datos. O sea, aquí me diría, otra manera de verlo es como la tabla, ¿no? ¿A qué tabla pertenece este registro? ¿Ok? Entonces, con este valor podemos saber, nos podemos referir específicamente a cuál de estos segmentos pertenece el registro. ¿Ok? Los siguientes 3 caracteres me dice el número de data file en donde se encuentra el registro. O sea, nos haría referencia a este data file, ¿no? Los siguientes caracteres se refieren a el bloque de datos que contiene el registro. O sea, recuerden que en un data file pueden haber muchos bloques, muchos de estos bloques. Entonces, esos caracteres me indican en cuál de todos, ¿ok? En cuál de todos se encuentra ese registro, ¿ok?
y al final, al final sería el número de registros dentro del bloque. Si en un bloque caben varios registros, entonces esos últimos 3 caracteres me indicarían qué número de registro es el que ocupa ese registro, ¿no? Ok, bueno. ¿Y ahora qué mandó el invitado? ¿Una imagen? Se me hace que es un virus, ¿verdad? Yo creo que sí lo voy a sacar de la clase. Está de chistosito, ¿verdad? Ya se fue, creo, ¿no? Creo que ya se salió, ¿no? ¿Alguien lo ubica? ¿Quién es? Era extraño, ¿verdad? Como que, ¿qué? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Dice que su username era un albur. Ah, caray. Bueno, ni me fijé. También Ah, sí. estaba compartiendo como un juego, ¿no? Estaba jugando. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se me hace que era algo que ni al caso con la clase, pero bueno. Ok, si entra me dicen, lo voy a sacar. Ok, entonces, bueno. Entonces, ¿no dudas con esto hasta aquí? Ok, muy bien. Entonces, continuemos. Ok, un ejemplo de cómo podemos visualizar, ¿no? Cómo podemos visualizar lo que es un row ID es empleando una sentencia como esta. Ustedes pueden mostrar los row IDs de cada uno de los registros de cualquier tabla empleando esta columna row ID. Por ejemplo, select row ID from su tabla y pueden mostrar los row IDs de los registros que quieran, ¿no? De manera, por default nunca se muestran, ¿no? Los row IDs siempre están ahí, pero por default no se muestran a menos que lo hagamos como este ejemplo de manera explícita. ¿Ok? Muy bien, entonces, administración del espacio de bloques de datos. Esto de la administración la vamos a ver más adelante, ¿no? Un poco más adelante. Pero bueno, ahorita lo que vamos a comentar es que cómo se va llenando o administrando los datos de entrada. Entonces, sí, ¿verdad? A ver. Déjenme ver. ¿Qué onda con este cuate? Ok, entonces, un punto importante. Primero, los bloques de datos se comienzan a llenarse de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, el header, como pueden ver, normalmente está en la parte de arriba y entonces los registros empiezan a ocupar espacio de abajo hacia arriba. Obviamente también el header, conforme vamos agregando registros, puede ser que el header crezca un poco. Entonces el espacio que queda en medio se va reduciendo, pues hasta que el bloque se llena, ¿no? Básicamente de esa manera es como se va llenando el bloque de datos, ¿no? Entonces, la base se encarga de administrar este espacio, ¿no? Hay varias técnicas. Normalmente esto se hace de manera automática, nosotros no nos metemos con ello. Y el concepto que se utiliza se llama Automatic Segment Space Management, ¿no? Es decir, la administración automática del espacio de segmentos. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un poco a detalle de qué se trata. Ahorita vamos a quedarnos con la idea de que la administración del espacio en cada bloque la hace el manejador y de manera automática, ¿no? Es automática porque, bueno, trata que el espacio que haya
en cada bloque sea utilizado de la forma más óptima posible, ¿no? Algo que podemos nosotros configurar con ese espacio es una cosa que se le llama porcentaje de espacio libre en bloques de datos. Entonces, imagínense que empezamos a guardar registros, y entonces este espacio, como ven aquí, se empieza a reducir, ¿no? Tanto el header como los datos empiezan a ocupar espacio y entonces vamos a tener este efecto, ¿no? Que el espacio que queda en medio se empieza a reducir. Podemos nosotros limitar hasta dónde queremos que crezca el bloque. ¿Y para qué haríamos eso? Bueno, básicamente este espacio que quede reservado, por ejemplo, podemos reservar, no sé, un 20%, por así decirlo. Este espacio puede dejarse reservado para posibles cambios futuros que tengan los registros que están aquí adentro. ¿Qué sucede? Imagínense que no dejamos nada de espacio aquí. Todo se llenó. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen que pase si un registro se modifica? ¿No? Cuando un registro se modifica, puede que los datos nuevos, ¿no? Los datos de los cambios provoquen que el registro aumente. Algo parecido como un overflow, exacto. O sea, imagínense que cuando insertamos el registro está así pequeñito. Pero resulta que todo esto ya se llenó. Ya el bloque está completamente lleno. ¿Qué pasa si lanzamos un update de ese registro y provoca, no sé, tenía a lo mejor varchars, ¿no? Tipos de datos varchars, o tenía datos nulos y ahora los hacemos no nulos? ¿Están de acuerdo que en esas circunstancias lo que va a pasar es que el registro tendría que crecer? Ahora va a ocupar más espacio. ¿Ok? Entonces, al ocupar más espacio, ¿dónde vamos a guardar el nuevo espacio que requiere? Como ya el bloque está completamente lleno, no nos quedaría de otra más que hacernos o auxiliarnos de otro bloque para poder guardar este pedacito que nos falta. Entonces vamos a tener que hacer lo que se le conoce como una migración de bloques, ¿ok? O migración de registros más bien, el concepto que ven aquí, ¿ok? Un registro debe migrarse o moverse a otro bloque debido a que la nueva versión del registro ya no cabe en espacio, ¿ok? Entonces tenemos que mover el bloque a otro lado, ¿ok? El registro más bien a otro lado. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, pues vamos a tener aquí cierta penalización, ¿no? Porque hay que estar calculando, ¿no? Vamos a tener que agregar aquí un puntero, ¿no? Hacia dónde está el registro que se tuvo que migrar. ¿Por qué? Pues porque ya no cupo en el bloque actual. ¿Ok? En estas situaciones, el registro se mueve a otro bloque de datos, pero aquí en el bloque original se tiene que quedar una referencia. ¿Ok? El row ID, por ejemplo, de este registro que les comenté hace rato, el row ID no se cambia, se queda igual. O sea, el row ID estaría apuntando hacia este bloque, ¿no? Pero aquí habría un puntero, otro puntero que me diría hacia el nuevo bloque donde fue migrado, ¿ok? Si se fijan, se hace una especie de relajo, ¿no? Cuando el registro se migra, ¿no? Tenemos que hacer ahí un puntero y tenemos que moverlo, entre otras cosas. Entonces este porcentaje se deja libre para que por si más adelante llega a haber cambios en el registro, si llega a crecer, entonces pueda ocuparse este pequeño porcentaje para evitar migraciones de registros. ¿Ok? Básicamente a eso se refiere este porcentaje. Para configurarlo se utiliza esta cláusula PCT free, ¿ok? Y eso se hace también cuando se crea la tabla. Aquí sería un ejemplo, ¿no? Create table, cierta tabla, y al final le ponemos un PCT free y ponemos un número entre 0 y 100 que me indica el porcentaje de espacio en el, ¿no? en el header, en el bloque que va a quedar reservado para futuros cambios en la tabla, ¿no? Ok. Dice, me preguntan dónde cabe ese puntero. Digamos, ese puntero se asocia al final del registro,
como parte de los datos del header del registro. ¿Ok? Para indicar que ese registro está en otro bloque, ¿no? Ahorita más o menos lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. ¿Ok? Miren, entonces algo así más o menos se vería. Fíjense, por aquí vamos a verlo. Aquí, miren. Por ejemplo, ocurriría algo así. Si un registro crece, ¿no? Vamos a tener una partecita que es un puntero y que me lleva hacia otros bloques de datos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda hasta aquí? Ok, ahora, así como puede que los registros crezcan, también los registros pueden eliminarse o pueden disminuir su espacio, ¿no? Eso me va a implicar que se va a empezar a fragmentar el espacio, como ven aquí. Por ejemplo, estas partes que ven en blanco, ¿no? Ya es espacio libre que se va liberando conforme se van moviendo los registros. Por ejemplo, qué pasa si hacemos un delete o si hacemos un update y en lugar de que el registro crezca, disminuye, ¿no? Entonces eso puede provocar que el espacio que hay en el bloque empiece a verse como algo así como un espacio de almacenamiento con huecos, ¿no? Muy similar a lo que pasa con los discos duros, ¿no? El disco se empieza a fragmentar conforme se va usando, ¿no? ¿Qué provoca eso? Bueno, por ejemplo, instrucciones delete, instrucciones update, en donde ahora la instrucción update provoca que la longitud del registro disminuya, ¿no? Hacer algunas opciones de compresión de datos, ¿no? Entre otras. Básicamente son las instrucciones que provocan que el registro pueda disminuir de longitud, ¿no? Entonces, para eso vamos a necesitar, bueno, también algún mecanismo que me ayude a estar defragmentando este espacio, ¿no? Muy similar a lo que hacemos con el disco duro, ¿ok? Entonces el espacio se libera en un bloque, ¿no? El espacio que se libera en un bloque puede no ser contiguo, ¿no? Es decir, espacio fragmentado, como ven aquí, ¿no? El manejador obviamente también se encarga de tratar de juntar, ¿no? Estos espacios que quedan fragmentados, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Pues si sumamos todos estos pedacitos, entonces ya podemos optimizar mejor el espacio que tenga libre, ¿no? Entonces, el nivel de fragmentación de bloque, ¿no? ¿Qué desventajas tiene esto? Que ya no podamos formar o almacenar datos de manera contigua, ¿no? Bueno, entonces, como pueden ver, pues pasa algo similar a lo que es con un disco duro, ¿no? Ok, el encadenamiento de registros es algo parecido a lo que les comentaba cuando ya no cabe un registro en un bloque, ¿no? Este concepto va a ocurrir cuando tengamos registros muy grandes, ¿no? Registros muy grandes que no quepan en un solo bloque. ¿Ok? Registros que tengan demasiadas columnas o registros que tengan tipos de datos como long row. Que bueno, estos tipos de datos ya hoy en día casi no se utilizan, ¿no? La base de datos lo sigue manteniendo por compatibilidad, pero ya no se recomiendan mucho usarlos, ¿no? Estos de long row, digamos, fueron sustituidos o se utilizan hoy en día más las columnas como blob y glob, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sucede? En esta situación el registro se guarda en una cadena formada por dos o más bloques. Cadena no es desde caracteres, sino se refiere a una cadena de row pieces, ¿no? O sea, de piececitas, de partes de un registro. Ok. Les comentaba el otro escenario, entonces básicamente hay dos escenarios donde se puede dar un encadenamiento. Cuando el registro sea muy grande para insertarse en un mismo bloque o cuando ocurra
un update y provoque que el registro crezca y ya no haya espacio para guardarlo en el mismo bloque, ¿no? Que es cuando entraría aquí el porcentaje de crecimiento reservado, es el que nos puede ayudar a evitar ese escenario, ¿no? Por default, me parece, creo que es el 10%. Igual podemos ver, este parámetro se especifica que era la tabla. Por default creo que se deja un 10%. Obviamente se lo podemos cambiar. ¿Ok? ¿Se les ocurre un escenario en donde sea conveniente bajarlo, o ponerlo a 0? ¿En qué situaciones creen que pudiéramos bajar este porcentaje o inclusive cambiarlo a 0? Y no tener tantos problemas de que los registros pudiera haber la posibilidad de que esos registros generaran una migración. ¿Qué se les ocurre? O sea, tendríamos que pensar que no habría probabilidad, o la probabilidad, más bien no habría casos, o la probabilidad de que el registro crezca sea muy baja o prácticamente nula, ¿no? Eso donde ocurriría, por ejemplo, si tenemos tablas en donde conocemos perfectamente que la longitud del registro siempre es la misma y nunca va a variar, ¿no? Entonces, si sabemos de antemano que los datos que guardamos en la tabla nunca varían, o por ejemplo, si la tabla es de solo lectura, por ejemplo, catálogos que son semiestáticos o estáticos, en esas situaciones podríamos tener un porcentaje menor, porque desde que se inserta, si el registro ya no cambia, pues entonces no va a haber tanta probabilidad de que el registro crezca, ¿no? Ese podría ser un escenario. Bueno, ¿qué pasa? A nivel ya un poco más de punteros, ¿qué pasa cuando se hace una migración de registros? Decíamos, el registro es migrado a un nuevo bloque de datos donde tenga espacio suficiente. En el bloque original, les comentaba, se guarda un puntero, que es este puntero que ven aquí. ¿Ok? Se guarda un puntero que en términos de base se le llama forwarding address, que básicamente hace referencia al segundo bloque, como lo ven aquí, ¿no? Les comentaba, el row ID no cambia, es decir, aunque se haya migrado, el row ID se conserva. Para eso está el puntero. ¿Ok? Entonces, es la manera en cómo se ve un encadenamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense que se manejan dos conceptos. Una cosa es el encadenamiento y otra cosa es la migración. ¿Ok? Observan aquí la diferencia. La migración se queda únicamente el puntero en el header, en el bloque original, y todo el registro se migra completito. Y en un encadenamiento, una parte del registro queda en un bloque y la otra parte en el otro. ¿Ok? Entonces son los dos escenarios que pueden ocurrir. O migro al registro completo o encadeno. Es decir, un pedazo se queda en un header, en un bloque, y el otro pedazo en el otro. ¿Ok? ¿En dónde ocurre uno u otro? Típicamente el encadenamiento, cuando hacemos una inserción de un registro muy grande. Y la migración ocurre básicamente cuando ya existía un registro aquí, pero creció debido a una operación update. ¿Ok? Y entonces el registro se migra por completo a otro bloque y nada más queda el puntero. ¿Ok? ¿Qué sería lo más recomendable? Que tratemos de evitar tanto encadenamientos como migración, ¿no? Para que no tengamos que meternos con estas cuestiones de hacer punteros, ¿no? Ok. Bueno, entonces pasemos con el siguiente punto, que son los bloques, pero para índices. ¿No hay duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Muchos conceptos? Ok, entonces los bloques que estamos viendo hasta ahorita, todas las características que estamos viendo, aplican para datos, ¿no?, del usuario final, datos de una tabla, ¿no? Pero también hay otro tipo de datos que podemos almacenar en bloques. Uno de ellos son los datos que genera un índice.
De su curso de bases 1 recordarán esta imagen. De hecho, esta imagen me la fusilé de mis propias notas de bases 1. A lo mejor a algunos de ustedes se les hace familiar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué corresponde ese diagrama que ven ahorita ahí? ¿Qué es eso? Un índice, ¿verdad? Imaginemos que tenemos una tabla y esa tabla tiene una columna nombre y decidimos indexar la columna. ¿Por qué decidimos indexar la columna? Bueno, para hacer búsquedas más eficientes, ¿no? Recuerden que la idea de los índices, ¿cuál es? Que podamos agilizar búsquedas cuando tengamos predicados que hagan referencia a cierta columna. ¿Ok? Nada más para recordar rápidamente cómo funciona internamente un índice. La idea o el secreto del índice es minimizar el número de accesos a disco para encontrar un dato. Supongamos que tenemos una consulta, no sé, select asterisco from cliente, donde el nombre sea igual a Julio, ¿no? Bueno, otro mejor, donde el nombre sea igual a Lili. Exacto, lo del árbol B-tree, ¿no? El árbol balanceado, esto es lo de un índice. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace un índice? Bueno, cuando el manejador decide utilizar el índice, lo que hace es, va a tratar de buscar los row IDs de todos aquellos registros cuyo nombre sea el valor que busco. Por ejemplo, Lili, ¿no? A suponer que quiero buscar todos los registros que se llamen Lili, a todas las Lilis quiero buscar. Lo que hace el manejador, entonces vamos a buscar a Lili recorriendo el árbol. Siempre hay que llegar hasta las hojas. ¿Por qué? Porque en las hojas, como pueden ver aquí en el diagrama, es donde se encuentran los row IDs. ¿Ok? Entonces la búsqueda parte del nodo raíz y entonces vamos comparando, ¿no? El árbol B tiene la característica de que sus etiquetas, como pueden ver aquí, están ordenadas de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, basta con hacer la comparación, ¿no? Todas las etiquetas que están del lado izquierdo a la etiqueta de Julio son, como pueden ver, menores o iguales. Entonces el árbol me empieza a trazar un camino a través del uso de punteros que me permiten llegar hasta un nodo hoja, ¿no? Entonces, por ejemplo, comparo cómo es Lili con respecto a Julio, ¿no? Lili es menor, ¿no? Al ser menor, entonces voy a seguir el puntero de esta etiqueta y llego aquí. Hago la misma comparación como es Lili con respecto a Eva, en este caso es mayor, ¿no? Entonces no sigo el puntero de esta etiqueta. Comparo con Irma y nuevamente veo cómo es Lili con respecto a Irma, sigue siendo mayor. Ajá. Entonces tampoco tomo el puntero de Irma porque es mayor. Hago lo mismo con Julio, ¿no? Julio, ocurre algo parecido, ¿no? Entonces, de hecho, me equivoqué, ¿no? Porque Lili es mayor a Julio, ¿no? Y me vine para acá. ¿Sí vieron que me equivoqué? Ok. Entonces, más bien, no debía haber tomado este puntero, ¿no? Debía haber tomado el puntero de quién? El que está a la derecha, porque en realidad Lili es mayor, ¿no? Sí, perdón, me equivoqué. Ya me di cuenta. Ok. Entonces, debía irme hacia el puntero de este nodo, ¿no? Entonces, ok, llego a este puntero, si tienen razón, corrijo. Llego a este puntero y hago la misma validación. Bueno, sirvió que vieron cómo funcionaba el árbol, ¿no? Llego al puntero y entonces vuelvo a comparar. Ahora sí, cómo es Lili con respecto a Luz, es menor, ¿no? Entonces tomo el puntero de Luz porque es menor y ahora sí llego aquí. Entonces, si se fijan, siguiendo ese algoritmo, llego a un nodo hoja y entonces sigo comparando, encuentro al valor de Lili que estoy buscando y recupero su row IDs. ¿Ok? ¿Para qué me sirve recuperar los row IDs aquí? Bueno, teniendo la lista de row IDs, ya con ellos puedo acceder de manera muy rápida y muy eficiente a los registros donde se encuentra Lili. ¿Ok? Entonces,
esto lo pueden hacer la analogía como un libro, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes están buscando en el índice en qué partes del libro aparece Lili. El índice les va a dar los números de página donde se encuentra Lili, que sería el equivalente a los row IDs. ¿Ok? Entonces, bueno, toda esta explicación para qué es, bueno, el índice requiere espacio para ser almacenado. Cada uno de estos nodos que ven aquí se mapea a un bloque de datos. ¿Ok? Todo lo que quepa en este nodo se va a guardar en un bloque. ¿Ok? Aquí en el caso de la base de datos, los bloques que se utilizan para los índices son ligeramente distintos, ¿no? El manejador crea bloques especiales, por ejemplo, un root block para almacenar el nodo raíz del índice. Crea otro tipo de bloques, los branch blocks. Los branch blocks son para almacenar los nodos que no son ni el raíz ni las hojas, por ejemplo, estos dos de aquí. Y un último tipo de bloques que se llaman los leaf blocks, que son para almacenar las hojas de los árboles. En los leaf blocks es donde están los row IDs, ¿no? de las etiquetas asociadas al índice. Ok. Entonces, también para eso se utilizan los bloques de datos, ¿no? Para guardar los datos de un índice. Ok. Entonces, a diferencia de los bloques de datos de una tabla común y corriente, ¿no? Los datos en Oracle les llama keys, ¿ok? Que en realidad son estas etiquetas, ¿no? Las llaves son los valores de la columna indexada, ¿ok? Aquí la diferencia con un bloque de una tabla común y corriente es que los datos de un bloque aquí sí se guardan de manera ordenada, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un escaneo secuencial. O sea, una manera de verlo sería una cosa como la que les voy a dibujar ahorita. Vamos a suponer que cada uno de los nodos del índice se guardan en este pedacito. Por ejemplo, aquí estaría en este nodo, vamos a ponerle en este pedacito se guarda el primer nodo del árbol, que sería, digamos, este primer nodo, ¿no? El siguiente nodo se guarda de manera contigua, ¿no? Siguiente o seguida, que sería, digamos, este segundo bloque, ¿no? Aquí iría el segundo y así sucesivamente, ¿no? Hasta ir completando todos los nodos del árbol. Ok, sería más o menos así. Y así sucesivamente se van llenando el espacio del bloque, ¿no? Hasta completar todos los nodos del árbol. Ok, ¿sí más o menos se entendió cómo se llena un bloque con los datos de un índice? Entonces, eso, ¿para qué me sirve? Como les comentaba, si los bloques si los nodos del árbol están guardados de manera contigua, entonces cuando el índice haga un escaneo, al estar ordenados, entonces el manejador empieza a hacer un barrido de esta manera. ¿Ok? Y al estar ordenados, digamos, cuando llegue a encontrar al dato de Lili, pues ya se detiene el escaneo, ¿no? Por ejemplo, si Lili está aquí, ¿no? Entonces es un escaneo de esta manera. Cuando encuentra a Lili, ya se detiene aquí la búsqueda, ¿no? Y se recuperan de forma más eficiente los row IDs de un índice. ¿Ok? Entonces, así es como opera más o menos las lecturas en un índice. ¿Ok? ¿Dudas de esto? ¿No? Sí, más o menos se entendió el algoritmo de cómo trabaja un índice de manera interna, sobre todo para los que no habían visto esto en Bases 1. ¿Todo bien? Ok. Bueno, hoy nadie quiere hablar porque todos están muteados. ¿Qué están haciendo? Que no quieren hablar. Les voy a quitar el mute, a ver qué están haciendo. Ok. Bueno. ¿Qué pasa con respecto a la cuestión de fragmentación y defragmentación? Al igual que los datos de una tabla,
cuando una tabla se mueve, ¿no? Los bloques de los índices también se pueden fragmentar. Es decir, por ejemplo, aquí pudiera haber espacio que pudiera ser ocupado por otras etiquetas en el índice. Hay una instrucción en SQL, ¿no? Que es la que les estoy marcando aquí. Ustedes pueden indicarle a un índice que se reconstruya, pueden indicar la cláusula rebuild. Con rebuild lo que van a provocar es que se optimicen el espacio que se está ocupando para almacenar las etiquetas de un índice. Por ejemplo, pueden tener varios bloques o varios nodos del árbol que tengan espacio aquí. Y al hacer el rebuild, bueno, van a provocar que se ocupen mejor los nodos, ¿no? O sea, en lugar de tener 2 nodos con con pocas etiquetas, bueno, podemos tener una sola y meter todas las etiquetas juntas, ¿no? Para optimizar o hacer uso óptimo del espacio en el bloque. ¿Ok? Eso lo pueden hacer con esta instrucción, ¿no? Al momento pueden poner la instrucción rebuild junto con la instrucción alter index, por ejemplo. Alter index, su nombre de su índice, y le ponen rebuild, entonces pueden provocar que el espacio se optimice. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo podría ser adecuado ejecutar esta instrucción? Cuando a lo mejor su índice esté ocupando demasiado espacio. ¿Ok? Sobre todo en tablas grandes. O cuando la tabla se haya tenido un gran movimiento de datos, muchas inserciones, muchas modificaciones, muchos updates. Puede ser conveniente reconstruir el índice para defragmentar, ¿no? El espacio que está usando por todos los movimientos que se usaron. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegaríamos con lo que es la parte de los bloques. ¿Ok? Todo lo que son los bloques, cómo se almacenan sus datos y demás. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Vamos bien? Ok. Si no hay dudas, entonces continuamos. Abusados, ¿eh? Porque si no, nadie pregunta, nadie dice nada, pues yo avanzo y pues esto se pone feo, ¿no? Ok, entonces el siguiente concepto es el de extensiones. Si vamos de abajo hacia arriba, el siguiente nivel de agrupamiento es el de extensiones. Ok. Unidad de almacenamiento de una extensión formada por un conjunto de bloques contiguos, lo que les decíamos. Ok. En esta no está en el drive. Sí, ok, se los voy a subir, pero creo que se me olvidó. Les dije que ya se los iba a subir, ¿verdad? Ahorita, terminando la clase, les subo el PDF. Creo que les dije, ¿no? Nada más que posiblemente haga unos cambios porque estoy ahí mejorando unas cosas, pero bueno, lo que ya vimos ya queda como está. Ok. Nada más traten de actualizar su PDF por si de repente ven que les subo una nueva versión. Ok, entonces esta imagen es bastante interesante porque aquí podemos ver la relación que hay, ¿no? Entre todas estas estructuras también. Fíjense, lo que le está representando aquí, toda esta parte es un segmento. Ok, toda la parte en azul sería un segmento, que acuérdense que dijimos que se mapea a una tabla. Entonces, cuando la tabla se crea, está recién creada, a la tabla se le reserva una primera extensión, que es la parte que ven aquí. ¿Ok? Esta parte de aquí sería una primera extensión, todo el renglón que ven aquí. Y conforme vamos agregándole datos a la tabla, se empiezan a llenar. Hay un primer bloque inicial que ven aquí en rojo. Este bloque inicial es también una especie de header, ¿no? Que contiene metadatos de la extensión. ¿Ok? Entonces, por default, la base va a crear una sola extensión cuando se crea una tabla, ¿no? Inicialmente, al crear un segmento, se le asigna una sola extensión sin importar si el objeto contiene datos, ¿no? Y ya dependiendo, conforme se vayan necesitando más espacios, cómo se van reservando más extensiones. ¿Ok? Entonces,
En el primer bloque de datos, ¿no? El segmento representa una especie de header, que no es otra cosa más que un directorio. En este directorio se indica la lista de extensiones que se han ido generando para un mismo segmento. Ok. Ok, entonces les comentaba, si la extensión inicial se llena, entonces y si se requiere más espacio, la base de datos de manera automática va a crear una nueva extensión. A partir de la segunda extensión ya se le conoce como extensión incremental. Ok. Vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de table spaces, que también los table spaces su administración puede ser automática. Ok, en estos casos Oracle les llama como administración local o administrada de manera local. Ok, hace uso por ahí de conceptos de bitmaps para saber dónde hay espacio, dónde no hay espacio, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, el table space, ¿no? Que contiene el segmento, si tiene ese tipo de administración, tiene a su vez o define a su vez una especie de matriz que se le conoce como bitmap. Esos bitmaps ayudan a saber en dónde hay espacio, ¿no? En qué data files hay espacio. Ok, esa información del bitmap me sirve para poder crear una nueva extensión. Acuérdense que vimos que las extensiones pueden estar en distintos data files, ¿no? Entonces, una manera de entender todo esto es algo como esto. Supongamos que aquí tengo un data file 1, y por acá tengo, no sé, por acá arribita les voy a dibujar otro data file. Entonces, cada data file tiene algo que se le conoce como una matriz de bits. Okay. Esa matriz de bits me indica qué tanto espacio libre tiene cada data file. Entonces, el manejador lo que hace es consulta este bitmap para saber si en este data file puede crear una nueva extensión, o si no cabe, entonces busca en otro. Ok. Entonces, básicamente es a lo que me refiero con el mapa de bits. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante. Ahorita no se preocupen tanto. Ok. En esta imagen se ilustra más o menos lo que les digo, ¿no? Observen que aquí tenemos dos data files, data file 01 y data file 02. Ok, cada data file tiene su header también, como vamos a ver más adelante. Y a nivel físico, cada data file está formado por un conjunto de extensiones, como ven aquí. Okay. Estas extensiones pueden ser usadas para distintas tablas. Okay. Por ejemplo, en este data file tienen una extensión en morado que se está usando para una tabla A, vamos a llamarle. Y después se generó otra extensión, pero esta extensión se generó para otra tabla que fue una tabla B. Entonces el manejador empieza a crear extensiones, y puede ser que cada extensión sea para segmentos distintos o para el mismo. O sea, se vuelve aquí una mezcla, ¿no? O sea, el data file va a tener extensiones de distintas tablas ¿no? Ahora, al revés también se cumple. Por ejemplo, vean las extensiones del segmento B, las que están en azul, 2 de ellas están en el data file 1 y 2 de ellas están en el data file 2. ¿Okay? O sea, tenemos todo ahí mezclado. ¿Sí se entiende esto? ¿Cómo se reservan las extensiones y cómo se usan? ¿Dudas? Creo. Bueno, ese creo me da la pauta que ya urge hacer un examencito o algo, ¿no? Bueno, viene un ejercicio un poco más adelante para que se entienda. Ok. Muy bien. Liberación de extensiones. O sea, ya vimos cómo nacen las extensiones, ¿verdad? En qué momento se generan, en dónde se asignan. Ahora vamos a ver lo contrario, que sería en qué momento pues se mueren, digamos, ¿no? O en qué momento se libera el espacio. Ok, dice aquí, se entiende tanto que no hace falta examen. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Está clarísimo, ¿verdad? Que nadie tiene dudas. Ok, la liberación de extensiones.
aquí no confundirse, nada más recuerden que cuando hablamos ya de extensiones, no confundirse con los bloques, ¿no? Ya dejamos los bloques de datos atrás. ¿Dónde entrarían en esta imagencita los bloques? ¿No? Cada uno de estos cuadritos sería un bloque, lo que vimos hace rato. Ahorita ya estamos a un nivel un poco más arriba, ¿no? Ahorita ya estamos a nivel de extensión, que sería a nivel de todo esto que ven aquí en morado. Ok. Entonces, para que no se me pierdan. Bueno, ¿cómo se liberan las extensiones? Pueden haber varios eventos que provocan que una extensión se elimine. ¿Qué significa que una extensión se elimine? Pues básicamente que el espacio que estaba ocupando, el espacio de almacenamiento quede disponible para que sea utilizado por otras extensiones, ¿no? Los espacios en blanco que ven aquí en estas figuras sería el espacio disponible. Entonces, si quitamos una extensión, pues ya ese espacio puede ser reutilizado por otras, ¿no? ¿En qué momento se liberan? Bueno, si nosotros eliminamos la tabla con la instrucción drop, ¿no? Si hacemos un drop table, al hacer el drop, esas extensiones ya se liberan. ¿Ok? Otra manera de liberarlas es cuando hacemos truncate. ¿Alguien ubica esta instrucción que hace truncate? ¿Alguien recuerda? También de bases 1. ¿Nadie? Para borrar los datos de una tabla, pero Es como el delete, es correcto. Borra el contenido de una tabla, solamente borrar la tabla. Ajá. que básicamente la diferencia entre lo equivalente sería un delete from table, ¿no? O sea, truncate vacía la tabla, no es que lo haga con condiciones, sino borra todo. La otra diferencia es que cuando se hace un truncate no se guarda información en el read o log. Ahorita ustedes ya me entienden perfectamente, ¿no? Cuando les digo que no se guarda información en el read o log. O sea, si yo quisiera hacer un rollback o algo, ya no puedo, porque el truncate hace el vaciado de la tabla de una forma más rápida, más eficiente. Para agilizar eso, se salta el read o log. ¿Se acuerdan que dijimos que en el read o log se guardan todos los cambios que se hacen en una tabla, ¿no? Inserts, updates, etcétera? Y que esos cambios se podrían utilizar para hacer un rollback, entre otras cosas, ¿no? O para restaurar los datos, ¿no?, previos. En el caso de truncate, si hacemos eso, ya es una operación que ya no tiene reversa. Entonces, lo hace más rápido, pero bueno, no tenemos manera de deshacer eso. ¿Ok? No podríamos hacer un rollback. ¿Ok? Es correcto, y por eso es que ya no se puede recuperar, porque justamente al no guardar datos en el read o log, ¿ok?, pues ya no tenemos forma de reconstruir o de rehacer, ¿no?, de recuperar los registros. Entonces es por eso que truncate es más rápida. Entonces truncate la vamos a utilizar cuando quieran borrar el contenido de una tabla de forma rápida y que estén así 100% seguros de que ya no necesitan esos datos. ¿Ok? Y obviamente eso va a provocar que se liberen todas las extensiones que estaba ocupando la tabla. ¿Ok? Si utilizamos delete, ahí las extensiones no se liberan. ¿Ok? Justamente porque, bueno, una instrucción delete puede generar datos en el read o log, entonces ahí ya no podemos eliminar las extensiones tan fácilmente. ¿Ok? Lo podemos hacer de manera un poco manual, por así decirlo, ¿no? También hay un advisor, ¿se acuerdan de lo que era el advisor en otro contexto? De un software que se encarga de estar ahí monitoreando. En este caso hay un advisor que ya se llama Segment Advisor. Este software o este componente lo que hace es estar monitoreando qué segmentos pudieran, sus extensiones de qué segmento pudieran ser liberadas, ¿no? Entonces, haciendo ahí un análisis de qué tablas ya no tienen datos, cosas del estilo. Ok.
Muy bien, dice, ¿es posible invocar una operación de fragmentación en un segmento? Hay instrucciones para hacerlo, ¿no? Y básicamente, ¿para qué se haría esto? Bueno, para tratar de recuperar espacio, ¿no? Sobre todo que tengan, que hayan sido tablas que tengan movimiento de datos con alta frecuencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea de defragmentar esto? Bueno, que básicamente cuando se generen las extensiones puedan estar, los bloques puedan estar contiguos, y entonces eso me va a dar un poco de mayor eficiencia, sobre todo cuando el manejador haga un escaneo o un barrido de la tabla, ¿no? De los datos que contenga una tabla. Entonces, como lo mismo pasa en un disco duro, ¿no? Entre menos fragmentado esté el espacio en cada bloque, pues las lecturas van a ser más eficientes, ¿no? Ok, ¿qué podemos cambiarle a una extensión? Bueno, cada segmento, ¿no? Es definido en términos de sus parámetros de almacenamiento. Hay un montón de parámetros de almacenamiento que podemos configurar, ¿ok? Y obviamente también aplica a las extensiones. Entonces, básicamente todos estos parámetros permiten controlar cómo se asigna y cómo se va a liberar el espacio en las extensiones. Todos estos parámetros los vamos a ver más adelante. Este capítulo apenas es de conocer las estructuras de almacenamiento. ¿Qué es una extensión? ¿Cómo funciona? ¿En qué momento se crea? ¿En qué momento se elimina? ¿A qué objetos lógicos se asocian? Pero ya después viene a ser el movedero, ¿no? La personalización de todas estas estructuras, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Parte de esas configuraciones se utilizan a varios niveles. Por ejemplo, ustedes pueden configurar de qué tamaño o ciertos parámetros de estas estructuras a distintos niveles. Por ejemplo, a un nivel, puede ser a nivel de segmento, ¿no? Ya vieron que viene un ejercicio, ¿verdad? A nivel de segmento, es decir, a nivel de segmento pueden configurarlo, o a nivel, si nos vamos más arriba, ¿no? Esta lista viene de lo más particular a lo más general. Es decir, pueden configurarlo a nivel de segmento, o así nos vamos más arriba a nivel de table space. Si hacen una configuración a nivel del table space, todas las extensiones que estén asociadas a un mismo table space, o todos los segmentos más bien, van a tomar la configuración, ¿no? que definamos a nivel de table space. Y si nos vamos más arriba, puede ser a nivel de la base de datos. ¿Ok? Si hacemos una configuración a nivel de base de datos, esa configuración va a aplicar hacia todos los table spaces y a su vez hacia todos los segmentos de cada table space. ¿Ok? La jerarquía va como les comentaba, de abajo hacia arriba. Si yo configuro algo a nivel particular, obviamente tiene mayor precedencia que si lo hago a nivel de la base de datos, ¿no? Profe, esto es distinto a lo de cuando lo hacíamos a nivel SCP file, a nivel memoria y a nivel instancia. O Eh, sea, porque igual son parámetros, ¿no? ajá, exacto. Es distinto. Bueno, hay algunas configuraciones que sí utilizamos parámetros, pero en la gran mayoría estos parámetros se definen cuando se crean los objetos. Cuando se crean las tablas y todo eso, o sea, Ajá, así es. ahí definimos qué tipo de parámetro va a tener. Así es. Ah, ok. Por ejemplo, el porcentaje que vimos hace rato, ¿recuerdan? Del espacio reservado, ese no es un parámetro que vaya en el SPI file. Ese es No, un parámetro que va en la tabla. ¿Ok? va, ok. Entonces, ahí no ocupamos la instrucción alter system, ¿no? Y eso ocurre también a nivel de table space. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, cuando se crea un table space, puedes configurar esos parámetros. Entonces, todos los segmentos que estén dentro de ese table space van a heredar esa configuración. ¿Ok? Y se quedan hasta ahí. Me preguntan, dice, ¿es lo más bajo por segmento? Sí, es lo más bajo.
se configura el segmento cuando creas la tabla. ¿Ok? O cuando creas el table space. ¿Vale? Muy bien, entonces, ni modo, llegó la hora de la verdad, ¿verdad? Este ejercicio les va a permitir entender un poco más lo que llevamos hasta este punto. Hasta este punto, ¿qué estructuras de almacenamiento hemos visto? Bloque de datos y extensión. Hasta ahí nada más hemos visto las primeras dos. ¿Ok? Bueno, en este primer ejercicio, miren, la idea es lo siguiente. Vamos a hacer uso del usuario que hemos creado en temas anteriores, ¿no? Su usuario, no el usuario sys, sino cualquier otro usuario. Y la idea es que este usuario contenga o defina una tabla que se llame ejemplo extensiones. Esa tabla deberá de tener un solo atributo, ¿ok? Uno solo, ni llave primaria ni nada. Ahorita no me importa la llave primaria. ¿Ok? Ese atributo se llama texto. ¿Ok? Ese atributo se llama texto y va a ser un varchar 2 de 1024 caracteres. Al decirles 1024, en realidad les estoy diciendo que cada registro a lo más va a tener ¿cuántos caracteres? 1024. Pero también eso implica que cuánto mediría cada uno de esos registros, si tiene la longitud máxima. Cada registro mediría 1024 Ks. Ok. Perdón, bytes, 1024 bytes. O sea, hace un K. ¿Sí están de acuerdo todos? Ok. Entonces, con base a esa premisa, ok, en el inciso A sería primero crear la tabla, ¿no? Que tenga esa estructura. Y lo que les piden aquí es que la tabla no debe destinar espacio reservado en sus bloques para evitar migración de registros. ¿Qué les dice eso? Exacto, que el PCT free debe ser 0. Eso ya sabrían cómo hacerlo, ¿no? Para poder crear esa tabla. Bueno, supongan que ya tienen la tabla creada, ¿no? Ok. Y entonces en el inciso B dice, ya que tengamos la tabla creada, generar una consulta que muestre todos los datos de las extensiones que se han creado. ¿Ok? ¿Cómo podrían hacer eso? Bueno, aquí sería como todo, hay una vista del diccionario de datos que me dice qué extensiones ha creado un usuario. Hay una vista que se llama User Extents. De hecho, podremos ahorita medio explorarla si quieren. Les voy a compartir terminal. Ah, caramba, ¿dónde se quedó mi terminal? Aquí está. Entonces, déjenla comparto. Ok. Entonces, si ven la terminal, voy a pasar a mi usuario. Ok. Y entonces hay dos vistas. Básicamente una se llama DBA Extends, que solamente esta DBA Extends solamente la puede ver sys, pero hay otra que se llama User Extends. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un desk User Extends. Entonces, fijan, esta vista, ¿qué atributos define? Segment name, ¿a qué creen que se refiera? Al nombre del segmento. Exacto, me indica en qué segmento está cada extensión, o más bien, esa extensión a qué segmento pertenece. Aquí en el nombre del segmento se utiliza el nombre de la tabla. Acuérdense que comentamos que por cada tabla, ¿cuántos segmentos se crean? Un solo segmento, y ese segmento, el nombre de ese segmento es el mismo con respecto al nombre de la tabla. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, 10 tablas, entonces tendría de entrada 10 segmentos distintos.
Obviamente puede haber varios registros con el mismo. ¿Qué significa si hay varios registros y tienen el mismo nombre de segmento? Pues significaría que ese segmento tiene varias extensiones. ¿Ok? Si la tabla está particionada, aquí se mostraría el nombre de la partición de la tabla. ¿Ok? Eso más adelante también vamos a ver la parte de particionamiento. El tipo de segmento, todavía no hemos visto los tipos de segmento, pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. El nombre del table space, es decir, en qué table space está esta extensión. Y el ID de la extensión. Las extensiones empiezan con el ID 0. La primera extensión que se genera se le asigna el ID 0. Y si se necesitan más extensiones, se va incrementando ese ID. La extensión 0, la extensión 1 y así sucesivamente. ¿Ok? Después viene otra columna que se llama bytes. Bytes contiene el número, la capacidad de cada extensión. ¿Ok? La capacidad de cada extensión. Y la última columna, blocks, indica el número de bloques que integran esa extensión. ¿Ok? Entonces, con estas dos columnas pudieran saber, por ejemplo, les pudiera preguntar algo así como cuánto espacio se reservó para cada extensión. ¿Cómo sabrían eso? Si en bytes guarda la cantidad de bytes que contiene una extensión, bueno, podrían consultar esta columna, ¿cierto? Con bytes. Aquí podrían saber. No tienen que multiplicar porque bytes ya sería el resultado de la multiplicación. ¿Ok? Bytes aquí me dice todo el espacio que está reservado, que fue reservado o que ocupa una extensión. Y aquí me diría el número de bloques que se usó. ¿Ok? Más bien, si ustedes dividen, por ejemplo, ¿qué dato obtendrían si hacen la división de bytes entre blocks? ¿Cuántos bytes se le asigna a cada bloque? Exacto, el número de bytes que tiene cada bloque. Entonces, con esto ustedes pudieran comprobar, ¿no? A ver si es cierto. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase vimos el tamaño que era de qué? De 8192. Entonces, si lo hacemos al revés y yo multiplico, por ejemplo, el valor de blocks por el 8192, ¿qué me debería de dar? El valor de la columna bytes, ¿están de acuerdo? Ok, entonces eso es lo que contiene esta vista. Entonces, con esta vista pueden resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, en el inciso B les dice, ya que dice, posterior a su creación, genera una consulta que muestre todos los datos de las extensiones que se han creado. Aquí, cuando consulten la vista en el inciso B, van a obtener cierto... a lo mejor se les va a hacer un poco extraño lo que van a ver, ¿ok? Pero quiero que piensen un poquito en lo que hemos visto hasta ahorita y expliquen por qué obtienen lo que van a ver. Ok, si les digo, pues ya no va a tener chiste. ¿Sale? Luego en el inciso C, realizar un cálculo aproximado del número de registros que se tendrían que insertar en la tabla de tal manera que se provoquen o que se generen 3 extensiones. Cada registro deberá contener la longitud máxima posible y explicar el procedimiento. ¿Se entiende la pregunta? O sea, lo que tienen que hacer aquí es, ¿cuántos registros más o menos tendrían que meterle a la tabla para que provoquen que el manejador genere 3 extensiones? Considerando que cada registro de su tabla, ¿cuánto pesa? Un K o 1024 bytes. ¿Están de acuerdo? Exacto. Ahorita de momento se les ocurre algo. O sea, ¿cuánto le echan? ¿Cuánto le calculan? ¿Cuántos registros tendrían que más o menos saber? ¿El triple del tamaño de quién? Del tamaño de la tabla, ¿no? De los 1024. De los 1024. O sea, 1024 por 3 o sea y ese es el número de registros, ¿no? con 3 registros se generarán 3 extensiones.
24, bueno, eso es lo que quiero que ustedes analicen. Ok. Hay varias maneras de hacer el cálculo, entonces quisiera que ahí pensaran un poco y propusieran o trataran de calcular, o ahí me dicen 24, ok, pero la idea sería que justifiquen ese 24, cómo llegaron a ese 24, por qué, ¿no? Ahí están multiplicando 8 por 3, pero ese 8 de dónde salió y por qué 3, ¿no? ¿Por qué 8 y por qué 3? Es lo que quisiera que, o sea, ese 8 de dónde salió, ¿no? Y ese 3, ¿por qué? Por ser 3 extensiones y el 8, ¿por qué ese 8 de dónde sale? Y por los 8K, ¿no? O sea, es lo que quiero que revisen, ¿no? Entonces ahí en su respuesta justifiquen bien por qué. Porque dice, por ejemplo, aquí me están poniendo, si el tamaño del bloque es de 8K, eso significa que podríamos más o menos guardar alrededor de 8 registros, ¿están de acuerdo? De hecho, si dividimos los 8192 entre 8, justamente nos dan ¿cuánto? 1024, ¿no? ¿Qué significaría que en un bloque de datos podríamos guardar qué? 8, ¿8 qué? 8 registros. ¿Están de acuerdo? Nada más que acuérdense que el bloque tiene un header. Entonces no creo que quepan los 8 por el header. Acuérdense que el header, aunque tengamos el porcentaje en 0, muy probablemente no quepan los 8, ¿no? Sino cuántos van a caber tal vez. El tamaño de header, ¿se acuerdan que lo comentamos más o menos? ¿Alguien recuerda cuánto les dije de header más o menos? Lo comentamos hace rato. Ok, entonces, obviamente no llega a los 1024, entonces muy probablemente, exacto, como entre 70 y 100 bytes. Quiere decir entonces que cuántos registros muy probablemente van a caber en el bloque, como 7, ¿no? Entonces con eso ustedes ya más o menos pudieran calcular en qué momento se va a llenar la extensión. Ahora, para saber en qué momento se va a llenar la extensión, pues tendrían que ver de cuántos bloques se forma la extensión, ¿no? Nunca, eso sí no les dije. Ok, o sea, aquí en esta figura, bueno, déjenles, voy a compartir ya otra vez esto, que es no, esto no, este. Aquí en esta figura, todo lo que ven aquí en morado es la extensión. Para poder calcular en qué momento se va a llenar la extensión, pues tendrían que saber cuántos bloques forma una extensión por default. ¿Ok? Entonces, eso lo pueden descubrir con la vista que les acabo de mencionar. ¿Ok? Porque si se fijan, la columna blocks que les comenté hace ratito, la columna blocks indica justamente el número de bloques que se usaron para crear la extensión. Entonces, con base a ese dato, ustedes ya pudieran calcular aprox cuántos registros tendrían que insertar. ¿Sí? Y es lo que quiero que me pongan en el inciso B. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, a ver cómo les va con el inciso B. Ahora, supongamos que ya hicieron ese cálculo, ¿no? No sé, les dio cierto valor y en el inciso C ahora hay que comprobarlo. ¿Ok? Entonces, para comprobarlo, bueno, lo que tendríamos que hacer es hacer la inserción de todos esos registros, ¿no? En el inciso C dice realizar un cálculo aproximado del número de registros que se tendrían que insertar, ¿no? Para provocar que se generen 3 extensiones. Cada registro deberá contener la longitud máxima posible. Perdón, ese era el inciso C, ¿no? El que les estaba comentando. En el D es donde hay que comprobarlo. Dice, realizar la inserción de los registros calculados en el punto anterior. Ojo, aquí la forma más sencilla es que hagan un programa PLSQL, ¿verdad? Pero
Todos son expertazos ya en programación, ¿verdad? De PLSQL, que lo vieron en Bases 1. Entonces ya no tengo yo que explicarles nada. ¿Ok? Y no debo porque esto no es Bases 1. El número de registros no es tan, no son 2 o 3, así como que, ahorita lo hago a manita. Entonces hacerlo a manita va a ser muy tedioso. Entonces, ¿qué pueden hacer? Un programa PLSQL. Primero fíjense lo que tendría que hacer su programa. A grandes rasgos les explico. Cada registro que inserte, ¿cuánto debería de medir? De acuerdo a lo que comentamos. ¿Cuántos caracteres debería de tener? 1024 caracteres. Entonces no se van a poner a hacer ahí una sentencia. A ver, voy a contar los caracteres, ¿no? ¿Qué pueden hacer con un programa PLSQL? Como bien comentan en un for, pueden declarar una variable y iteran 1024 veces para que construyan una cadena de 1024 caracteres. Y esa misma cadena, si quieren, la pueden reutilizar, ¿no? Ya teniendo su cadena de 1024 caracteres, exacto, en un for, en otro for, realmente no son anidados, ¿no? Serían 2 for separados. En un primer for iteran 1024 veces para que tengan una cadena de 1024 caracteres. El carácter puede ser lo que quieran, ¿no? Y ya que tienen su cadena de 1024, entonces en otro for, ¿qué harían? Pues ya iteran desde 1 hasta el número de registros que ustedes calcularon, ¿ok? Y ya de ahí revisan si efectivamente el manejador generó las 3 extensiones, ¿ok? Pueden jugar un poquito, pueden empezar de poco a poco para que vean cómo las extensiones se van reservando poco a poco conforme se van insertando datos a la tabla, ¿ok? Entonces, de esa manera pueden hacer su programa, ¿ok? Entonces, no les voy a dar ningún código porque se supone que eso ya lo saben, ¿ok? Qué feo que nada. ¿A poco no pueden hacer un programa tan sencillo como hacer 2 for y ya? ¿No? Entonces, y esto es el inicio de PLSQL, ¿eh? Así que más adelante vienen más programas PLSQL. Si están un poquito, o ya no se acuerdan de PL, bueno, ahí tienen el PDF del tema 10 de bases 1, entonces para que se acuerden de PLSQL. O sea, es grave que un DBA o un administrador de base de datos no sepa PL, o sea, eso es gravísimo. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a incorporar ejercicios que involucren programación PLSQL, ¿no? Así que, ojo con ello. Bueno, ya que tengan eso, entonces dice en el inciso E, consultar nuevamente los datos de las extensiones de la tabla para comprobar los resultados. Ahí deberían de ver ya sus 3 extensiones. Generar una sentencia SQL, fíjense, el F está todavía más interesante. Generar una sentencia SQL que muestre el número de registros que se han guardado en cada bloque. El detalle es que, ¿qué creen? Aquí no hay una vista del diccionario de datos que me diga así bien bonito. O al menos no lo pensé así. A lo mejor sí hay, pero no sé si exista, yo no la encontré. Entonces, si la encuentran, pues me dicen, ¿no? Pero hay una manera de cómo pueden saberlo. ¿Ok? ¿Cómo le harían para saber cuántos registros cupieron en cada bloque? Con los cálculos que hicimos, más o menos me dirían, ¿no? ¿Cuántos registros dijimos que pudieran caber? 7. Es lo que muy seguramente van a obtener. Pero quiero que lo demuestren, o sea, que una sentencia SQL me diga ese 7. ¿Ok? No me van a creer a mí. Ya sé, además yo de dónde saqué el 7, ¿no? Quiero que lo comprueben de qué, de dónde. Bueno, el tip que les puedo dar es hacer uso del row ID. Y ustedes dirán, caray, ¿cómo está eso? Fíjense bien, me voy a regresar al ejemplo del row ID. Aquí teníamos un ejemplo de un row ID real, que es esto. ¿Ok? Fíjense muy bien en los últimos 3 caracteres del número de registro del bloque.
Estos últimos tres me indican el número de registro dentro del bloque. ¿Qué significa? Que están de acuerdo que si en un mismo bloque caben varios registros, ok, entonces este número va a ir cambiando. Por ejemplo, me va a indicar el registro 0, el registro 1, el registro 2. ¿Cómo pudieran saber entonces cuántos registros hay en cada bloque? Cuando ustedes hagan la consulta de todos los registros que insertaron en la tabla, ok, van a darse cuenta que para un mismo bloque de datos van a tener distintos valores de quién, de estos últimos tres caracteres. Entonces, si tienen para un mismo número de bloque distintos registros que pueden hacer. A ver si con eso ya me cacharon. Pues contarlos, ¿verdad? Y eso lo pueden hacer con un group byte. Entonces tienen que hacer una sentencia que para cada bloque de datos, para cada uno de estos bloques, cuente cuántos registros hay. ¿Ok? Ahora, puede que su cálculo de registros no les dé exacto. O sea, puede pasar que se generaron 3 extensiones, pero puede ser que unos bloques quedaron con menos registros y otros bloques con más registros. O sea, no necesariamente les va a dar que en todos los bloques hay exactamente la misma cantidad. Pudiera ser que en los primeros bloques sí efectivamente hay 7, 7, 7, pero ya en los últimos bloques puede que haya menos, ¿no? Entonces, con base a ese tip pueden sacar el F. ¿Ok? Está bueno, ¿no? El ejercicio. Y ya el G ya está más fácil, ¿no? El G, ya que hicimos eso, generar una sentencia SQL que provoque la liberación de las extensiones creadas cuando se eliminan todos los registros de la tabla. Ya saben qué hacer, ¿no? Ya lo platicamos. El requisito es que la tabla no debe ser eliminada. La tabla debe permanecer. O sea, pueden hacerle lo que quieran a los datos, o de hecho tendrían que eliminarlos, ¿no? Algo así. Pero la tabla no tiene que eliminarse. Y después de eso, bueno, revisar que efectivamente ya no haya extensiones reservadas para esa tabla. Ok. Ahí ustedes ven qué hacen. Como lo que vimos ya deberían de poder hacerlo. Ok. Muy bien, entonces este ejercicio lo vamos a revisar el próximo lunes. Ok, entonces al ratito subo la tarea al Classroom. Ok, entonces vamos a poner aquí para lunes, que sería que 31, me parece. No, es lunes 30, ¿no? Ok, ese día vamos a revisarla y por lo tanto se entregaría a la siguiente clase, que sería el miércoles, ¿qué? El miércoles 1. Ok. Bueno, muy bien. Ya casi se nos acaba la clase, pero alcanzamos a seguir con los segmentos un poquito. Ok. De esto ya hay más ejercicios, ¿no? Así que abusados. Todavía no actualizo este PDF con los ejercicios de segmentos, pero al ratito se los actualizo. Okay. La fiesta, bueno, vayan ya estudiando. La próxima semana les platico la dinámica que vamos a usar para el examen. Pero mientras tanto, ya empiecen a repasar. La semana próxima definimos fechas para la fiesta virtual 2. ¿Ok? Uy, no, olvídenlo, lo de reanudar clases, olvídenlo, ¿eh? O sea, esto va para largo. O sea, yo creo que muy probablemente se nos acabe el semestre en esta modalidad. Así que ni tengan esperanzas de regresar a hacer exámenes. ¿Ok? A menos que esto vaya bajando, pero no, todavía no estamos como que
apenas estamos entrando en fase 2, ¿no? Entonces, no creo que esto tarde. Más bien que esto sea pronto. Hasta los finales, no sé. Yo calculo que sí nos va a agarrar el fin de semestre así en esta modalidad y ya inclusive hasta nos van a pedir capturar actas y todo y todavía en línea, no sé. No creo que dé tiempo. ¿Ok? No, que examen grupal. Individuales. Y ya les diré cómo. Estoy maquinando la técnica. Entonces, no va a ser en equipos. Ok. Están fáciles, no están feos, van a estar bonitos. Bonitos. Ok, entonces vayan sobre todo estudiando. Acuérdense que tenemos que ya hacerlo porque si no se nos junta el material. Tenemos que hacer, dijimos, van a ser de los temas que 4 y 5, ¿no? El examen sería 4 y 5. El 6 también, ¿seguros? Este 6 lo incluimos. 4 y 5, ¿no? Porque el 6 todavía nos falta. Bueno, el siguiente tema que vamos a revisar es el de segmentos, siguiendo con nuestro desfile de estructuras de almacenamiento lógicas. Ahora toca el turno a los segmentos. Aquí hay todavía más conceptos que ver. ¿Ok? Primera definición sería, bueno, ¿qué es un segmento? Conjunto de extensiones. ¿Ok? Conjunto de extensiones que contienen los datos de un objeto. Típicamente es una tabla, pero vamos a ver que también puede haber otros objetos que definen un segmento. ¿Ok? Ese segmento siempre va a estar ubicado dentro de un table space, eso sí va a ser siempre fijo, ¿no? Y dependiendo del tipo de objetos, son los segmentos, se clasifican en varios tipos. Que les comentaba, ¿no? Que eso lo íbamos a ver más adelante. Y bueno, estos son los 3 tipos de segmentos que pueden haber. User segments, ¿no? Temporary segments y undo segments. ¿Ok? Los más comunes son los user segments, que son los que se crean cuando se crea una tabla. Los temporary segments tienen que ver con datos temporales que utiliza la base de datos. ¿Se acuerdan que por ahí hay table spaces temporales? Se crearon un table space temporal cuando crearon su base de datos manual, ¿no? Y los datos de los segmentos undo. No recuerdo si platicamos ligeramente de lo que son los datos undo. Si no, no se preocupen, vamos a platicar de ellos un poco más adelante. ¿Ok? Ahora, dentro de los sí, me preguntan aquí si es como el rollback. Sí, son los datos que, entre otras cosas, se utilizan para hacer un rollback. Ok, dentro de los user segments hay una subclasificación. Vamos a ver que los user segments se crean cuando se crean objetos como son tablas, por ejemplo, pero también pueden crearse cuando la tabla la particionamos. Si la tabla se particiona, por cada partición va a haber un segmento. O sea, en estricto sentido, una tabla pudiera formarse no solo por un segmento, ¿no? Hace rato hemos comentado hasta ahorita que si se crea una tabla, se crea un segmento, o sea, una relación 1 a 1. Esa relación no es válida si la tabla está particionada. Si la tabla la particionamos, entonces ahí vamos a tener una relación de una tabla, puede tener varios segmentos, uno por cada partición. También se van a crear segmentos si la tabla tiene columnas de tipo LOF, o sea, Large Objects. Si la tabla contiene columnas como CLOF o BLOF, entonces ahí también se van a generar segmentos. Y como vimos hace rato, se generan segmentos también en índices y también en índices particionados. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es los objetos que pueden provocar la generación de un segmento. ¿Ok? Bueno, entonces, si quieren, le dejamos hasta aquí. Nada más para su tarea, un tip que les puedo dar, sobre todo para el inciso A, es que cuando ustedes crean una tabla, puede ser que no se genere el segmento de manera inmediata.
Es decir, la creación del segmento se hace diferido. ¿Qué significa que se haga diferido? Que el segmento se va a crear hasta que se empiecen a insertar datos a la tabla. Mientras la tabla no tenga datos, esté vacía, esté recién creada, no se genera ni el segmento, y al no haber segmento tampoco que habrá. Si no se crea el segmento, por lo tanto, ¿qué cosa tampoco va a existir? ¿Quién me dice? Las extensiones. Entonces, eso puede justificar lo que van a ver cuando intenten resolver el inciso A. ¿Ok? Entonces, esa pudiera ser la explicación del inciso A. ¿Ok? Bueno, entonces, muy bien. Le dejamos hasta aquí entonces. Y ya el próximo lunes seguimos con las extensiones. Perdón, con las demás cuestiones de segmentos. ¿Ok? ¿No dudas, comentarios, sugerencias? ¿Nada? Ok, me preguntan, dice, ¿se refiere con tablas e índices particionados? No entendí la pregunta. Tu pregunta es, ¿me estás preguntando qué es una tabla o un índice particionado? Ah, ok. No te sé cómo tengo que estar traduciendo sus respuestas, sus preguntas. Tengo que estar interpretando. Ustedes quién saben qué idioma escriben y tengo que andar descifrando. Pero bueno, está bien. No se preocupen. El chiste es que les entendí. Una tabla particionada, lo vimos en bases 1. Eso sería la respuesta. No, no es cierto. Una tabla particionada es cuando, sobre todo se usan tablas muy grandes, en donde tienes tantos datos que para mejorar el desempeño particionas la tabla. Es decir, es como dividir los registros de una tabla, los agrupas y cada uno de esos grupos los guardas típicamente en discos duros distintos. ¿Ok? Para el usuario es como si estuvieran en un mismo lado, pero a nivel físico los datos los distribuyes en discos de o en medios de almacenamiento diferentes, y eso te va a ayudar con el desempeño. Cuando hagas consultas, puedes lanzar las consultas y ejecutarlas en paralelo en tus dispositivos para que éstas se hagan más rápido. ¿Ok? Entonces, al guardar los registros o al agruparlos en diferentes discos, a cada uno de esos grupos le asocias un segmento para que a su vez apunten a un dispositivo distinto. Y a eso se le llama particionar una tabla. ¿Ok? Vamos a hablar más adelante de ello. Hay un tema donde vemos particionamiento, aunque no sé, aquí en avanzadas no se ve tan a detalle, donde se vería más a detalles en distribuidas. ¿Ok? Pero bueno, platicamos algo de ello en la siguiente clase. Sí, en distribuidas se va a usar. Es un nivel de distribución de datos. No es 100% distribución, pero sí es, te ayuda para hacer distribución de datos. Eso lo vamos a revisar. Bueno, tengo planeado en este semestre en distribuidas meter algo de todas las técnicas de fragmentación, perdón, de particionamiento de tablas. O sea, se ve fragmentación y se ve particionamiento en distribuidas. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay otra duda, ¿alguna otra pregunta, duda? Sí, ahorita lo subo. Nada más recuerden, actualícenlo porque le voy a hacer más cambios, ¿no? Ok, no de lo que ya llevamos, sino más abajo. Lo de más abajo, me falta incorporar algunos ejercicios, entonces. Pero lo que ya llevamos hasta ahorita, eso ya queda fijo, ¿no? Eso ya no se mueve. Ok. Bueno. Entonces los veo el próximo. No los veo, los escucho. Ya ni los escucho, ¿no? Ya ni quieren hablar.
los leo el próximo lunes. Ok, cuídense, no salgan, nos vemos la próxima semana.